Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Muchas gracias por estar todos y todas acá. Muchas gracias a la Embajada de la Unión Europea que hace posible que podamos estar acá en la Feria del Libro. Así que les voy a presentar este panel que tenemos hoy acá de lujo y ya para dar comienzo al conversatorio. Les voy a contar que el conversatorio de hoy es sobre los corresponsales de guerra y la desinformación. El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ha sido terreno fértil para la diseminación y proliferación de noticias falsas. Los y las corresponsales de guerra han tenido que hacer grandes esfuerzos para verificar información, contrastar fuentes y acceder a datos fehacientes en un entorno particularmente difícil. En este tipo de contextos es donde se vuelve aún más relevante el rol del periodismo profesional, para garantizar el derecho a la ciudadanía a estar informados. Por este motivo, desde el proyecto Ética en los Medios en el Contexto Digital de FOPEA y Thomson Media, cofinanciado por la Unión Europea, decidimos organizar esta conferencia en el marco de la Feria del Libro, con 3 periodistas argentinos y periodistas que tuvieron la oportunidad de presenciar estas problemáticas desde el lugar de los hechos. Desde ya agradecemos la presencia a los funcionarios de la Embajada de la Unión Europea y voy a invitar a dar unas palabras de bienvenida al primer consejero jefe de la sección política de Cultura, Prensa y Comunicación de la Embajada de la Unión Europea, Jordi García Martínez. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir. Es realmente un honor como representante de la Unión Europea poder estar aquí con este proyecto que estamos muy involucrados desde hace varios años aquí en Argentina. Tenemos proyectos parecidos en muchos países del mundo porque la Unión Europea tiene un compromiso muy fuerte con los derechos humanos en general, pero muy en particular también con la libertad de prensa y la protección de los periodistas en cualquier lugar en el que se encuentren. Y aquí desde hace unos años tenemos este proyecto con FOPEA, de Ética en los Medios Digitales, que se focaliza mucho en la desinformación. Es un tema que nosotros ahora está como muy de moda cada vez más, pero yo llevo aquí en Argentina 4 años y antes de estar aquí estaba trabajando en Bruselas, en nuestra capital, en el área que trabaja con Rusia o en las relaciones con Rusia, ¿no? Donde saben que bueno, precisamente es un poco una de las fuentes de desinformación más grandes. Y ya en el año 2015, que era después de la guerra, la invasión de Crimea, ya era un tema muy, muy importante y estaba creciendo cada vez más. Hay otros países en el mundo, ¿no?, que también son problemáticos, por ejemplo uno puede pensar en China, pero bueno, al menos a nosotros en la Unión Europea quien más nos afecta es Rusia y esto bueno, se está multiplicando, se está agrandando ahora con el conflicto en Ucrania y la invasión rusa. Es por ello que, bueno, en Bruselas, en el servicio exterior, el servicio diplomático de la Unión Europea, hay un servicio específico que se ocupa de, hay un equipo, no sé cuántos son, deben ser 15 o 20 personas, que su trabajo es realmente rastrear la desinformación de forma metódica y publicar cada vez que encuentran un episodio de desinformación. Hay una página que creo que se llama EUVS Disinfo, EU versus Disinformation en inglés, donde están todos estos episodios, ¿no?, de desinformación catalogados, ¿no?, para que todo el mundo pueda contrastar la información real. Y bueno, lo otro que quería decir, recordar hoy, precisamente hoy, es que el rol de los corresponsales de guerra, de los periodistas en general, para la protección de la democracia, de la libertad, es enorme. Y hoy hemos visto un caso muy, muy trágico, y seguramente lo habrán leído, en Palestina, en la Palestina ocupada. El ejército israelí ha matado hoy a una periodista de Al Jazeera, y bueno, la Unión Europea, el portavoz del alto representante, que es como nuestro canciller, se ha manifestado bueno, condenando estos hechos y pidiendo una investigación independiente. Pero bueno, igual que hoy ha sido en la Palestina ocupada, en muchos otros lugares vemos que esto está ocurriendo. El Consejo de Europa ha catalogado, ha hecho una lista ya de cuántos periodistas han muerto en este conflicto en Ucrania desde que empezó hace 2 meses, un poquito más, y ya por lo menos había 10. Hablamos solo de periodistas, obviamente hay miles de muertos en el conflicto, pero periodistas ya hay 10. Así que bueno, me callo porque lo importante es escuchar a nuestros amigos periodistas hoy. Muchas gracias por venir de nuevo y bueno, como creo que hay muchos estudiantes de periodismo, que sepan que con la Unión Europea cuentan con una aliada y que bueno, estamos siempre aquí apoyando al periodismo libre e independiente y a la democracia y a los derechos humanos. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Los presento y después ya los dejo. No necesitan mucha presentación porque seguramente ya los conocen. Gabriel Michi por C5N, Carolina Moroso por TN y Germán de los Santos por La Nación. Así que La Nación Santa Fe, vamos a aclarar. Exactamente. Bueno, gracias a todos. Los dejo. Gracias. No sé si empezamos a hablar. Bueno, a ver, estuvimos haciendo un intercambio hace un ratito nomás con estudiantes ahí en el stand de FOPEA, contando un poco nuestras experiencias. Vamos a tratar de hacerlo dialogado con los colegas para hacer... Pero bueno, nos preguntaban mucho el tema del peligro que uno asumía cuando fue a cubrir una guerra como la que se está desarrollando en territorio ucraniano. Obviamente uno toma la decisión para un periodista, más un periodista que cubre temas de conflicto y temas internacionales, el hecho de cubrir una guerra genera una atención especial, digamos, ¿no? O sea, por ahí vamos a contramano, que yo lo contaba hace un ratito gráficamente, cuando estábamos nosotros cruzando la frontera de Polonia hacia Ucrania, éramos los únicos que íbamos y había kilómetros de gente que se escapaba del lugar, ¿no? Y eso es como un hecho para mí muy demostrativo y simbólico de lo que significaba este trabajo. Pero bueno, si uno lo plantea desde la racionalidad, por ahí es difícil de entender. Pero poder contar un drama como este y un hecho histórico como el que se está viviendo y poder estar en el terreno para mostrar esas historias de desgarro que uno se cruza permanentemente, ya desde la frontera con la emigración forzada de los refugiados, las refugiadas, sobre todo mujeres, significa para un periodista darle sentido a su trabajo, básicamente. Y después, bueno, ver lo que significa un escenario de guerra con todas las caras, los matices que pueda llegar a ver, es también muy impresionante. A mí me llamó una cosa que me llamó la atención, más allá de las postales que uno se va encontrando a lo largo que va recorriendo Ucrania, es en el caso del Lviv, que es la ciudad donde hicimos base varios de nosotros, que durante el día parecía una ciudad normal, con gente que iba a la oficina a hacer las compras, bueno, los chicos, por ejemplo, no tenían clase, pero iban a patinar con los padres, no tenían clase porque las escuelas estaban funcionando como centro de refugiados, ¿no? Cuando entrabas a escarbar detrás de esa normalidad, veías toda la anormalidad de la guerra, o que los monumentos estuviesen cubiertos de barricadas, de bolsas de arena para protegerlos, o las iglesias tapiadas también por la posibilidad de bombardeos, o lo que pasaba cuando sonaba la sirena avisando que había un posible bombardeo ruso. Bueno, eso te remitía nuevamente a que sí estabas en una guerra, porque si vos la veías en esas postales cotidianas del centro, por ejemplo, del Lviv, no lo notabas tanto. Y después te ibas a la estación, y cuando te ibas a la estación de trenes, ahí te encontrabas con todo el drama humanitario y la bajada a la realidad de lo que significaba la última esperanza de poder escaparse de los bombardeos rusos, ¿no? Y los desgarros de esas familias, de los hombres que quedaban para poder combatir y las mujeres con sus hijos que se iban. Creo que poder contar eso en primera persona a todos nosotros nos da un nuevo sentido, nos reinstala el sentido que debería tener el periodismo. Esto como un poco de introducción. Lo que a mí me parece justamente es eso, nuestro rol en un conflicto fue contar esa fractura humana que genera una guerra. Yo creo que, y eso los tres lo hemos mostrado y lo hemos trabajado, no tanto desde el punto de vista militar, de quién va ganando, quién va perdiendo, sino lo que provoca una guerra, una invasión en el siglo XXI, en un lugar que tiene una historia de fractura que digamos es increíble, y que uno también, por lo menos lo que me pasó a mí, empecé a registrar también todos esos vestigios y que me dieron una respuesta de por qué muchas cosas. El Holodomor que ocurrió entre el año 1932 y 1933
no se sabe la cantidad de muertos que provocó. Al menos 4 millones, ¿no? Entre 1,8 y 4 millones de personas que murieron por inanición, de hambre. Por eso, digo, nosotros llegamos a un lugar atravesado por una guerra, pero con una historia detrás que a mí eso me pareció también interesante indagar, que te daba muchas respuestas. Siempre también teniendo en cuenta que, y yo ahí había una imagen que me pareció muy intensa, que era la ciudad de Kiev, muy parecida a lo que sería Buenos Aires, llena de barricadas, tanques y vacía. Lo que, digamos, en pocos días había generado esto, que me parece que también fue muy intenso. Sí, y con esta descripción que también hacen los chicos, algo te pasa cuando entras a esos territorios. A mí hace tiempo que me viene como obsesionando esta idea de pensar un periodismo humanitario, que es al menos un tipo de periodismo que me interesa particularmente. En América Latina tenemos muy a mano historias para desplegar ese periodismo, si queremos contarlo, que es el que nos acerca a la parte más sangrante de la herida, y por supuesto en una situación como la que están describiendo los chicos, con un éxodo, con una huida, con gente además profundamente humillada, porque hay que entender ese aspecto. Se plantean problemas para el hacer periodístico, pero problemas interesantes en el sentido de problemas éticos para el hacer periodístico, que tienen que ver, bueno, en el caso sobre todo de los que vamos con una cámara, y de nunca caer en la espectacularización o la utilización del dolor del otro, porque ya hay un otro que está siendo reducido y extirpado de todo lo que constituye su identidad. Alguna vez creo que lo dije, nosotros, si algo creo que descubrí en este andar de cubrir heridas sangrantes, es que las personas somos aquellos a los que amamos, el lugar al que le decimos casa, que es básicamente el lugar del que no nos queremos escapar, y no mucho más, y una comida que te gusta, y algún momento, y algún instante, y no mucho más. Y esta es gente extirpada de todo eso que la constituye, y reducida, y arrasada, y agazapada, y con el estrés psicológico de tener que físicamente reducirse. Entonces hay muchas pruebas que uno tiene que pasar cuando se encuentra con ese dolor, que básicamente es la prueba de que no soy un o una canalla, de que realmente estoy acá para abrazar tu dolor con el respeto que mostrar el dolor y que contar el dolor merece. Seguramente los chicos tendrán anécdotas similares, pero nosotros, a partir de lo que fue el ataque al Hospital Materno-Infantil de Mariupol, nos aproximamos en la ciudad en la que estábamos haciendo base a una maternidad que tenía dispuesta, en caso de que tuvieran que usarla, un sótano donde nunca debiera funcionar nada ni parecido a una maternidad, con una incubadora y una camilla de parto. Después, en la incubadora concreta estaban naciendo bebés prematuros como mamás en estado de shock, y a veces la gestión de una nota de esas te lleva media jornada, porque hay alguien que se sienta a preguntarte una y otra vez por qué vas a mostrar, y es esa demostración y es ese salto de fe que también da el otro cuando cree que en efecto lo que querés es contar ese dolor y visibilizarlo, y bueno, y hacerlo con el mayor respeto posible, ¿no? Me parece que es anteponer la persona al periodista siempre, o entender que principalmente los periodistas somos personas. Es una obviedad, pero no lo es tanto en esos escenarios. Yo vi, digamos, en la experiencia en Ucrania, sobre todo de los medios argentinos, un respeto muy grande por el ser humano, por el otro, coberturas que me parecieron muy interesantes desde ese punto de vista, un sentido ético. No como sí vi en otros lados o en otras guerras, que era un torneo de quién va ganando, sino que se apuntó a mostrar otra cosa, que son las consecuencias de esta fractura humana que genera esto. Sí, hay un dato ahí que mucho lo hemos debatido incluso con colegas, es que
claramente esta guerra, al ocurrir en Europa, tiene un interés mucho más grande de los medios de comunicación que el resto de las guerras. Ni hablar de lo que pasó en Siria, lo que pasó en Irak, donde incluso, directamente se contaban los muertos, se contaban quién iba ganando, quién ganaba determinado territorio y demás, y se perdía la historia humana. Incluso en los refugiados que tuvieron que emigrar de todas esas regiones, no son recibidos de la misma manera que lo son hoy los refugiados ucranianos. Y eso también lo tenemos que contar nosotros como periodistas. Me parece que esta guerra, ninguna guerra es buena para nada, digamos, ni siquiera para revelar verdades, ¿no? Pero nos abrió los ojos sobre un montón de cosas que pasan, de estas injusticias que pasan, y por otro lado también sirvió para que ninguna guerra de las que han ocurrido en los últimos años tuvieron la cobertura que tuvo esta guerra, incluso de medios argentinos. Argentina fue el medio de Latinoamérica que más periodistas, más equipos envió. Esto me contaban, un especialista que estaba siguiendo la cobertura de América Latina y decía, ¿por qué? ¿Por qué Argentina? Y yo trataba de encontrar una explicación. Dije, quizás porque... Sí, en un contexto económico totalmente claro, adverso. No estamos en el mejor de los mundos tampoco, económicamente hablando. Y quizás, trataba de entenderlo por el lado de la enorme población ucraniana que hay acá en la Argentina, entre, digamos, la gente que vino de Ucrania o que son, digamos, descendientes, se habla de casi 500.000 de personas, pero no sé si es esa solamente. Creo que seguimos lo que pasaba con otros medios occidentales y fuimos atrás de una noticia que obviamente merece ser contada, pero que no tuvimos la misma predisposición para contar otras guerras, ¿no? Y por ahí porque también los sentimos más cercanos. El europeo, por una cuestión de herencia, acá en la Argentina, los sentimos más cerca. Y cuando mostramos a esos refugiados, por ahí los sentimos más refugiados que si contáramos lo de los refugiados sirios que estarían en la... ¿no? Me parece que yo estuve en Afganistán en el 2001 y ocurría básicamente eso. Había campos de refugiados gigantescos en Pakistán y no había la misma mirada que hoy hay con Ucrania. Incluso, estaban los talibanes en ese momento que estaban cayendo después de la invasión norteamericana y también nuestra cobertura fue con distinta mirada. Sí, hay algo interesante a marcar ahí, que esto no tiene que ver particularmente con que no haya interés de la gente, creo yo, porque el año pasado que se produjo el regreso del talibán, recuerdo, a mí me toca estar en el noticiero internacional de TN los fines de semana, el interés que había en la audiencia, digamos, lo que por ahí es, entre comillas, medible, ¿no? Más allá de otros aspectos muy importantes que nos cuesta dimensionar, pero dentro de lo que es medible, el interés enorme que había en la gente por entender lo que estaba sucediendo así que me parece importante marcar este punto, ¿no? Hay otras heridas sangrantes que además caen en ese universo pantanoso del silencio o de un mundo que le da la espalda, ¿no? Que es es bastante escalofriante también para pensar el destino de esas personas, ¿no? Porque siempre la condición de refugiado es temporaria y se piensa y después qué, y ahora qué con esa persona que va a parar a un destino donde no habla el idioma, donde dejó un trabajo, donde parte de su familia está desmembrada. Bueno, y esto que marcaba él de algunos refugiados hoy sin destino y sin visibilidad es realmente muy estremecedor. ¿Qué es lo que también puede pasar en Ucrania de acá a un tiempo? Sí. Cuando el flujo de la información empiece a decaer, sí, que ya está pasando, y los ojos del mundo salgan de ese problema que lo van a tener muchos países, sobre todo europeos. Totalmente. Lo peor que puede pasar para personas sufrientes es cuando se cronifica un problema, ¿no? Se hace crónico. Y cuando se extiende en el tiempo, va haciendo que, incluso por hasta una cuestión económica, más allá de la pérdida de atención de la audiencia, los medios empiezan a levantar las coberturas. Pero el drama sigue, y capaz que sigue peor, porque hay menos alimento, porque hay más sufrimiento, pero se cronifica y deja de ser noticia. Y cuando deja de ser noticia, desaparece y el conflicto permanece, ¿no?
y me parece que eso puede ser un drama para Ucrania. Pensemos esto, yo recién hacía referencia al tema de la diferencia entre refugiados, pero el drama humanitario que se viene a partir de ahora, yo creo que nadie tomó la dimensión. A ver, la cantidad de personas que dejaron en el término de 2 meses Ucrania equivalen a que se hubiese ido toda la población de Capital Federal y de la provincia de Córdoba juntas, porque Ucrania tiene más o menos, un poquito menos de la población de Argentina, y se fueron 6 millones de personas, se fueron del país, más allá de los desplazados internos. Lo que esto significa es que los países receptores, particularmente Polonia, pero otros países de la Unión Europea, se van a encontrar con un desafío de tener que darles los derechos de acceso a la salud, a la vivienda, a la educación y a la alimentación. Y hay que ver si están en una economía que está golpeada por todos lados, también por la guerra, están capacitados en darle esa respuesta los otros países que más han recibido refugiados forzosos, ¿no? Me parece que esto lamentablemente recién empieza, y también como nos parece inentendible cuál es la mentalidad que tiene Putin en todo esto y cuáles son los objetivos que persigue, también yo no veo hoy por hoy un horizonte sencillo de acá a mucho tiempo, ¿no? Una de las cosas me parece también interesantes para analizar es cómo fue nuestro trabajo periodístico allá, las dificultades que enfrentamos. A mí, yo no la pasé bien trabajando, fue muy intenso la relación con el gobierno ucraniano, con las Fuerzas Armadas, con los sectores de la resistencia. Era muy difícil trabajar en lo cotidiano. Me pasó que saliendo al aire por Aire de Santa Fe, que fue la empresa que me envió, me vinieron a retener porque yo estaba enfocando con mi celular una antena de televisión que ellos consideraban que era un objetivo militar, y entonces todo se volvió muy difícil porque ya cualquier cosa, aunque fuese insignificante, era un objetivo militar, y eso después también se trasladó a la propia gente, que eso se hizo mucho más complicado. No sé cómo lo vivieron ustedes. Sí, en los primeros días nosotros viajamos, bueno, esto sucedió en la madrugada un jueves, nosotros viajamos ese jueves al mediodía, ¿no? Con lo cual, para que se den una idea, llegamos a un primer departamento. En el primer día que logramos entrar a territorio ucraniano, habíamos ido a la estación de tren. Realmente las imágenes en la estación de tren eran dantescas verdaderamente. Era la desesperación ahí, y no entra un alma, no se podía respirar. Encima empezaron a sonar las sirenas mientras estábamos ahí en la estación de tren. Era la primera vez que las escuchábamos y decíamos, pero con este nivel de concentración de gente, ¿qué estamos haciendo? Y venía la marea humana queriendo meterse dentro de ese lugar. Por suerte no terminó siendo un ataque, pero eran las sirenas antiaéreas. Y recuerdo que esa noche nos fuimos a un departamento que conseguimos así medio a último momento. Pensamos que no había nadie en el edificio de departamentos, porque realmente se ve que la gente estaba toda agazapada en la casa. Cuando salimos para hacer una salida, primero a la vereda, pasa la policía, pero a los segundos, salgan de acá, documento, credencial. Sabíamos que teníamos que, por nada del mundo, ni siquiera saliendo a fumar un cigarrillo, podíamos no tener el documento y la credencial de prensa. Entramos, estamos en el lobby en palier del edificio para hacer una salida en vivo, y voy a buscar el retorno arriba del departamento. Compartíamos una gran habitación, era en definitiva, en esa primera noche, y escucho voces hablando como en ucraniano, volumen alto, y a los chicos, al equipo, tratando de explicarles en inglés lo que estábamos haciendo. Y a los pocos minutos había 3 oficiales de policía en el departamento con armas largas, pidiéndonos documentación, viendo las mochilas, y ahí entendí el nivel de desconfianza que había en la gente. Y después una persona local nos explicó que había mucho miedo a las infiltraciones y demás, pero claro, ese era un escenario, o sea, estábamos preparados para, o entendíamos algunos aspectos, pero no entendíamos cuán
clave era dimensionar la desconfianza que había en el aire y la sensación de que la amenaza latente puede estar en el de al lado, ¿no? Eso le añade, como contábamos antes, una vuelta particular, una peligrosidad particular también al escenario, sobre todo en lo que fueron los primeros días. Después se entra en una suerte de, por llamarlo de alguna manera, estado de guerra, ¿no? Donde hay cierta búsqueda de parámetros o de ordenamiento, de normalidad, incluso para las coberturas periodísticas, pero los primeros días fueron bien complejos. Sí, yo creo que, bueno, para nuestro trabajo lo más dificultoso fue esta desconfianza que había, ¿no? Con razón, estábamos en una situación de guerra, en Ucrania veían rusos por todos lados, y lo sabía, ojo, había mucho agente ruso encubierto, porque de hecho han descubierto dentro del propio ejército coroneles que hacían de doble agente, digamos, ¿no? Pero estaba como, digamos, en ese contexto de guerra, eso nos dificultaba el trabajo cotidiano. Bueno, lo contaba hace un ratito, nosotros lo hago breve porque es muy largo, pero nos tuvimos que volver a raíz de una situación como esa, después de haber atravesado varias, digamos, de haber llegado a tener encontronazos en varias de las barricadas, sobre todo la de los que manejaban los civiles armados, porque eran los más radicalizados los que estaban en esas barricadas, que voluntariamente se habían anotado primero que nadie para salir a combatir a Rusia, y no tenían ningún tipo de respuesta que responder a nadie institucionalmente. Entonces tenían como carta libre para hacer lo que quisieran y veían particularmente enemigos en todos lados. Pero digo, pasábamos esas barricadas, pasábamos por ahí un mal momento en eso, pero seguíamos trabajando. Nos pasó, bueno, ya estábamos por el día 15 aproximadamente de cobertura, cuando nos enteramos de un bombardeo cerca del Lviv, en una localidad llamada Ivano-Frankivsk, que estaba a unos 150 kilómetros al sur. Entonces decidimos ir a cubrir ese bombardeo. El GPS nos llevó a sabíamos que había bombardeado un aeropuerto mixto, es decir, parte era civil. El GPS nos lleva a un aeropuerto que resultó ser un aeropuerto exclusivamente militar. Nosotros estábamos con el auto todo identificado de prensa, teníamos las credenciales, habíamos tramitado la acreditación ante el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas ucranianas y demás. Presentamos el pasaporte y todo, bueno, pero no nos creyeron y nos llevaron detenidos durante más de 10 horas, nos tuvieron incomunicados, nos sacaron los celulares y nos borraron el material de la cámara, nos sacaron copias de nuestros celulares. Los militares, y habían traído un jefe de los servicios de inteligencia para interrogarnos. Y el problema principal que tuvimos es que nuestro camarógrafo era argentino, pero vivía en Rusia. Y eso fue terrible, porque si encima en un clima donde ven desconfianza por todos lados, aparece en un lugar que, aparte, nos decía el militar, había uno que hablaba inglés, el resto solo ucraniano, que era con el que nos comunicábamos. No nos creía porque habíamos llegado ahí a través del GPS. Le decía, no puede ser, esto es una base aérea secreta. Y le mostrábamos el GPS. Le decíamos, no, fíjese, no puede ser. Y le digo, pero nos trajo acá el GPS. Pero bueno, no lo creían. Y bueno, a partir de eso se pone muy complicada la cosa y deciden... Nosotros habíamos ido con una colega argentina, que es una corresponsal de guerra muy conocida, que es Karen Marón, que yo le había dicho, mira, vamos a ir a cubrir este bombardeo, si querés venir, venite con nosotros. Se vino con nosotros y, bueno, en un momento nos dicen, después de 10 horas de tenernos ahí, que nosotros nos íbamos a poder ir, pero que el camarógrafo se iba a quedar. Y yo digo, no, nosotros sin el camarógrafo no nos vamos. No nos querían dejar estar en el edificio que era de la policía. Bueno, nos obligan a ir a un hotel a unas cuadras de ahí, volvimos a las 2 horas y lo trasladaron a Migraciones, donde lo tuvieron interrogado de nuevo, lo quisieron meter preso en ese momento. Él en ese momento le habían dado el celular y me avisa, y nosotros veníamos ya trabajando con la Cancillería Argentina, porque se había convertido en un tema muy complicado, y fue a través de la gestión de la Cancillería que logramos que no lo metan preso y que tan solo, entre comillas, lo deporten a la frontera de Polonia.
y nosotros tuvimos que ir detrás para asegurarnos que no le pasara nada de camino. Pero este fue el extremo y pasó por circunstancias que se cruzaron mal los planetas, ¿no? Pero es todo el tiempo estás con estas situaciones y que tienen que ver con una desconfianza que tiene un basamento de realidad en una guerra, pero que también está agigantada también por las campañas de desinformación, que esto es interesante para analizarlo en este contexto. Las fake news que están dando vueltas, siempre decimos, sé que es una frase recontra remañida, pero ajusta perfectamente, que en una guerra lo primero que muere es la verdad, la primera víctima es la verdad. Bueno, en la guerra esta en particular, la guerra informativa que se ha dado es impresionante, y eso ha generado climas de desconfianza mucho mayores que, o sea, ya no es solamente desinformar, es desinformar y poner en riesgo la vida de otros, a ese nivel, ¿no? Sí. A mí me pareció también interesante que lo escribí, esto de que es la primera guerra con smartphone, y que, digamos, la tecnología que tiene hoy un teléfono genera esta desconfianza. Y que también me pareció muy llamativo el tema del uso de las redes sociales dentro de Ucrania, que las usaba solamente el gobierno. No había posteos de gente común. Incluso después, cuando yo ya me estaba viniendo, el gobierno sacó un instructivo de cómo manejar las aplicaciones de mensajería, porque ahí había todo un tráfico también subterráneo por Telegram y WhatsApp de información y contrainformación. Pero eso es muy interesante de una guerra con este nivel de tecnología que hasta ahora no lo había visto, nunca había ocurrido. También me parece que hay un aspecto interesante de eso, y lo conversaba con una persona que trabaja en una organización de derechos humanos y que tiene que ver con la documentación de los crímenes de guerra, ¿no? Y el rol también de muchos colegas y de muchas personas que, por supuesto, con todos los mecanismos para corroborar que se deben utilizar en estos casos, pero que han podido acceder a epicentros de masacres como Bucha, y que hoy tienen material que puede llevar a que haya responsables rindiendo cuentas. Digo, estos son procesos muy, muy largos, muy difíciles de documentar, y la verdad es que me parece, yendo quizás al aspecto, me parece que algo valioso que se suma con la utilización de las nuevas tecnologías, que pueden llevar a que se pueda documentar con mayor celeridad esto, que en definitiva son crímenes contra la humanidad toda, ¿no? Eso me parece particularmente importante. De hecho, bueno, vimos todos esas imágenes que nos conmocionaron, pero bueno, falta ese otro proceso que tiene que ver con el camino en las máximas instancias de la justicia internacional, ¿no? Y agrego una cosita más con respecto a esto, que la, entre comillas, peligrosidad del periodista tenía que ver no con lo que mostraba al aire, sino con lo que tenía. La información que tenía en su teléfono. Que entonces ahí el periodista era catalogado como sospechoso de ser agente de inteligencia. Por eso lo que le pasó a Gabriel y lo que nos pasó a todos. Sí, sí, es así. Había como una lógica de pensar que uno ocultaba más información y demás. Pero esta guerra, quiero tomar un tema que han abordado tanto Caro como que tiene que ver, como Germán, que tiene que ver con esto de las reminiscencias de la guerra, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, que todavía quedan en países como Ucrania, ¿no? Ese fantasma, porque por ahí las personas que vivieron la Segunda Guerra son pocas las que quedan hoy por hoy, pero eso fue algo que se comunicó, que se trasladó de generación en generación. Y me acuerdo en una localidad, en Lux particularmente, que habíamos ido también porque había habido un bombardeo ahí, que en el lugar más emblemático de esta ciudad es un castillo, el castillo de Lubart. Y todos me hablaban, la gente del lugar, como nos podíamos comunicar, porque por suerte, bueno, el camarógrafo que vivía en Rusia, el ruso es parecido al ucraniano y hablan muchos rusos en realidad ahí.
muchos cuando nos hablaban en esta localidad nos hablaban de este castillo. En ese castillo, en el año 1941, en un solo día mataron a 1.100 judíos, ¿no? Durante la ocupación nazi. Y lo que nos decían es que muchos de ellos no lo habían vivido a esa época, pero que en el boca a boca y en la tradición, como lo contaba Germán recién, ¿no? La tradición de familia a familia, eso está presente, por más que es una guerra que parece hace 80 años que ya no tendría validez. Bueno, esos fantasmas están en carne viva 80 años después, ¿no? Me contaban una familia que la gente más grande, los abuelos, nunca tiran nada de la comida por la historia del Holodomor. Cómo eso quedó también más allá y también de todos los tormentos que vivieron en la guerra, de esa masacre de hambre, digamos. Sí, a esto que mencionabas, además me gustaría marcar algo. Quizás no tomamos dimensión que en Ucrania hay una guerra desde hace ya varios años. De hecho, en efecto, estaban en guerra antes de que se desatara sobre la franja este, ¿no? que es donde ahora está más focalizado el conflicto, pero la particularidad que se añade ahora es una invasión a gran escala que pone en amenaza todo el territorio. Y digo esto porque también cuando en un país la memoria, a mí me gusta este término, que es que la memoria de la sangre está tan latente y los atraviesa a todos, incluso a los más chiquititos, también la clave en la que leemos cada cosa que pasa, aunque nos resulte totalmente distópica e inimaginable, como una escuela de tiro en una escuela, como, no sé, niñitos con sus mamás que están tejiendo redes de camuflaje, porque toda la comunidad tiene que redefinirse en ese contexto de guerra, empieza a cobrar sentido si uno lo entiende en el contexto ese, ¿no? O iglesias donde hay un camino, un pasillo, ¿no? La de San Pedro y Pablo, un camino, un pasillo donde hay restos de las trincheras, casquillos de balas, entrelazados con rosarios e imágenes de vírgenes católicas con las imágenes de los y las caídas. Solo se puede entender, abrazando en el sentido más amplio del término, ese contexto, ¿no? No en la autolectura o en la lectura limitada que nos puede imponer estar en este otro rincón del mundo donde estamos habituados a convulsiones, pero donde de esas cuestiones no llegamos quizás a tomar dimensión. Entender que aquí hay un trauma que se actualiza y se renueva, y que este es un trauma que llevan en la sangre hasta los más pequeñitos, que en silencio y casi petrificados esperan una formación de tren. Entender eso es clave para empezar a entender o a sentir, por esto de que seamos personas antes que periodistas, sentir Ucrania o Ucraína, como le dicen ellos, ¿no? Sí, y yo quería agregar una anécdota. Con Caro nos cruzamos en el VIP, fue muy llamativo la forma en que nos cruzamos, que fue, había un lugar, un cine, en el VIP, que usaban para entrenar a civiles en distintas artes de la guerra, digamos, por decirlo de alguna manera. Había momentos en que les daban instrucción de tiro a hombres, mujeres, de todas las edades y demás, y nos habían avisado de esta historia, entonces fuimos un día, nos tuvimos que anotar, supongo que ustedes hicieron lo mismo, que al otro día iba a haber un entrenamiento supuestamente de tiro y que nos iban a convocar por WhatsApp para que vayamos a ver cómo los militares o algunos civiles enseñaban a otros a disparar, ¿no? Entonces al otro día nos mandan primero un mensaje diciendo que le ponen una hora, después la suspenden y nos dicen, bueno, al final termina siendo, vamos a enseñar cómo armar bombas Molotov, ¿no? Y llegamos y nos cruzamos ahí con Caro, que no nos habíamos visto todavía en ese momento. Y era gente civil enseñándoles a otros a armar bombas Molotov. Fue muy llamativo todo porque llegamos
estábamos esperando ahí que nos hagan ver la demostración que iban a hacer a la gente, y en eso salen un montón de colegas de otros medios que ya la habían visto. Y dicen, ya terminó, entonces tuvimos que convencerlos de que la hagan de vuelta, ¿no? Porque queríamos poder registrarlo. Nosotros pensando que, creíamos que le estaban dando la instrucción a los ciudadanos eso. Y nos hicieron subir a la terraza del cine, y en la terraza del cine hicieron toda una demostración de cómo armar una bomba de molotov, que tanto Caro como yo estábamos transmitiendo en vivo, pero yo pensé que en algún momento iba a aparecer algún civil. Era solo para nosotros, lo estaban haciendo, ¿no? Hay como una cosa de teatralización en algunos sectores también muy fuerte allí en Ucrania, apelando a esta cosa muy nacionalista de que todos estamos dispuestos a dar la vida, sean chicos, sean mujeres, sean lo que sea, porque es ante el agresor externo como es Rusia. Pero a mí lo que, bueno, era la anécdota que quería contarles, pero lo que me llamó la atención en toda esta historia es que así como se fueron 6 millones de personas, hay muchos que se quedan, y para quedarse también reciben este tipo de instrucción, formación, dispuestos a dar su vida por su patria, ¿no? Esto está muy instalado, y les digo, ya no solo en esos focos más nacionalistas que están, por ejemplo, en las barricadas, en las rutas, sino también en gran parte de la sociedad ucraniana. Sí, yo me topé con una historia similar así de un hombre que hasta febrero había sido contador en un barrio de Kiev, y un restaurante que había en el barrio, un lugar de clase media, que había sido bombardeado, se transformó en un reducto donde acopiaban armas y después cocinaban para repartir en todas las barricadas que había en todo ese barrio. Pero lo que me pareció interesante es esa transformación, digamos, de una persona que hasta hace muy poco tiempo iba a una oficina con un traje y hoy estaba vestido con ropa de fajina y con esa exaltación de patriotismo que yo veía también de una línea que bajaba al gobierno con una estrategia muy fuerte, no solo de las Fuerzas Armadas, sino de generar, digamos, esa que la gente se involucre de forma directa ya en el aspecto militar. A mí me pareció bastante llamativo y peligroso. Yo ahí te diría que yo no sé qué viene primero, ¿no? Porque a mí me pareció, o lo que yo percibí es mucha convicción en las resistencias, digamos, ¿no? Como incluso mujeres que podían huir diciendo una y otra vez, no, nosotros nos quedamos. Me acuerdo patente la frase de una mujer a la salida de la estación del Lviv que me miró, estaba con su hija de 18 años ofreciendo su casa para albergar gente que venía del este, y me dijo, lo recuerdo porque la frase me estremeció, Ukrainians fight like lions, y me lo dijo así con ese inglés así. Y yo te digo que por momentos les oís el rugido, digamos, aun cuando es desde cierta hasta modestia, ¿no? Porque le ves, no sé, nosotros camino a Rivne, me acuerdo que veíamos que la estrategia era tapar los carteles indicadores con nylon negro y no utilizar luz eléctrica para utilizar vela, y uno pensaba en el poderío militar ruso y en la cantidad de herramientas que tienen para, por supuesto, geolocalizarse en cualquier circunstancia, pero están súper convencidos, y te lo decían y lo decían a cámara, súper convencidos de que ellos están dispuestos, como decía él, a defender con su vida. Entonces, también hay un punto en que yo me pregunto si no son esas mismas bases las que le piden al propio gobierno que sea absolutamente inflexible en la posición de la defensa de la soberanía de Ucrania. Digo, me pregunto si tiene hasta políticamente margen el propio gobierno. No lo sé, porque vi mucho convencimiento en esas bases, pero claramente siempre cualquier visión es una visión parcial de lo que hay una cosa objetiva que es hablar. El gobierno distribuyó armas. Sí, claro. Entonces, ahí también. Pero yo opino lo mismo que vos. No sé si viene desde las bases hacia arriba. A mí me pasó, cuento como una anécdota muy breve, con una chica que me ayudó mucho, Katia, que me dijo que era su nombre. Obviamente estoy seguro que no lo era. Y que nunca supe dónde estaba. Porque me hablaba por teléfono. Era mi traductora por teléfono.
Entonces yo ponía el teléfono y ella me traducía. Pero ella me ayudó porque consideraba que mi trabajo era importante para difundir lo que estaba pasando en Ucrania, que me pareció también muy... Una chica impresionante, digamos, pero por lo que podría pasar después, nunca me quiso decir dónde estaba. Eso también, el miedo que hay a lo que puede pasar, por eso también esta cosa permanente que los militares no quieren que nadie les saque fotografías en los rostros, que a mí me decían, no es por nosotros, sino por nuestras familias, por lo que puede pasar. Sí, a mí sí, hay cosas que pasaron que tienen que ver con esto que mencionamos, que me impresionaron mucho. Las postales estas que contaba Caro recién sobre cosas de la vida cotidiana, o que Germán lo graficaba muy bien con lugares que antes eran para otra cosa, que terminaron siendo depósitos de armas, un cine que termina siendo un centro de entrenamiento, y esta cosa de, bueno, y un gobierno que también armó a su población civil indiscriminadamente. Esto hay que decirlo, ¿no? Porque nosotros tenemos una mirada a través de la mediatización que tiene este caso desde Occidente, ¿no? Pero también es cierto que el gobierno, el presidente Vladimir Zelensky, no es el Churchill que quieren disfrazar los medios internacionales. Es un hombre un outsider de la política, que incluso era un actor cómico que graficaba que entraba a un parlamento y mataba a todos los políticos, que llega con el apoyo de medios importantes del lugar en un momento de muchísimo escepticismo político en Ucrania, y no es el líder que han armado muchos países de Occidente, que les es útil ese líder. Esto es una realidad, digamos. Y obviamente ya sabemos lo que es Putin también, ¿no? O no lo llegamos a dimensionar por completo, pero sabemos lo que es. Pero digo, tampoco, y en eso los medios de comunicación occidentales han colaborado mucho en crear una imagen de un líder que, lo hemos visto a Zelensky inaugurando los premios, no me acuerdo si eran los Grammy, dando un discurso ante los Grammy, o hablando a cada uno de los parlamentos de los distintos países de la Unión Europea, que todos los legisladores se paraban a aplaudirlo. Y también, no tiene ni punto de comparación la responsabilidad de Putin con la de Zelensky en esta guerra, porque Putin invadió otro país y casi, más allá de la guerra del Donbass, que está desde el año 2012, 2014, con la anexión, exactamente, cuando pasa lo de Crimea y demás. Más allá de eso, acá es claro que hubo una agresión unilateral y una invasión rusa. Esto está fuera de discusión. Ahora, tampoco Zelensky es el líder que muchos medios de Occidente han tratado de construir, me parece. Sí, yo tengo una mirada similar. Y también otra cosa que me llamó mucho la atención, y que es lógico en un periodo de guerra, que hasta los opositores están neutralizados. Y yo tenía una persona que me ayudó mucho allá en Ucrania, un hombre que se llama Dima, que yo le digo Dima, que él era opositor, digamos, nunca lo votó a Zelensky, pero que bueno, en este conflicto también había dejado de lado las cuestiones de antipatías políticas por ese patriotismo que estuvo muy bien trabajado, a nivel de estrategia política del gobierno. Ahí estamos, gracias. Perdón, pero estaba súper interesante, pero bueno, nos van a sacar de la sala, ya llegamos justo a las 1:30, súper interesante. Podemos abrir a una sola pregunta, porque el primero levanta. Una sola, porque en serio tenemos que dejar la sala. Así que, a ver, bueno, ¿alguien más quiere? Pero ¿quién se pelea? Bueno, hacemos dos, pero al mismo tiempo, y después ellos responden, ¿sí? Si querés, lo podés decir en voz alta, porque no tenemos micrófono inalámbrico. Buenas tardes. Primero saber por qué decidieron ir ustedes. ¿Por qué decidieron poner el cuero, teniendo en cuenta la colega que murió hoy, Al Jazeera, o los colegas de Chile, también que la variaron en uno
colega en algún lugar del canal de ustedes los mandó a que se preparen para poder ir a cubrir un conflicto de seguridad. ¿Y la otra pregunta? ¿Quién es? Sí. En realidad pasa lo que pasa a lo que se ve a través de las redes sociales, porque con el tema de la desinformación muchas personas publican fotos, muchas noticias y tienen acceso a todo tipo de información. Entonces, ¿pasa realmente lo que vemos? Y ahora, sí, dale. Por mi parte soy militar y quería preguntar qué se siente el hecho de perder toda la paz y no estar tranquilo siquiera en la noche. Nada más que eso, el hecho de estar en una guerra que los llevó a tomar esa decisión de perder toda paz y tranquilidad, estando tranquilos en su país y irse a otro. Ahí estamos. Bueno, en 3 minutos si pueden responder las 3, porque tenemos que entregar la sala. A ver, hay dos que están vinculadas a esto, a qué nos lleva. Es inexplicable, a ver, es irracional por donde uno lo mire, pero cuando a mí, por ejemplo, y creo que nos pasó a los 3, me dijeron, bueno, caso Caro, ella pidió antes de que empiece la guerra de ir, ni bien me dijeron, yo dije sí inmediatamente. ¿Te interesa? Era obvio que sí. Le digo. Es algo, digamos, es desde lo humano poder contar algo que es parte, que va a ser parte de la historia y contarlo en primera persona, verlo y no también en el medio de tanta desinformación poder tener ese contacto en el lugar, para un periodista es lo más importante que le puede pasar, digamos, porque muchas veces quienes nos gusta la calle, nos gusta conocer a las personas, escuchar sus historias y demás, a veces estás atado en un estudio de televisión o en un estudio de radio sin poder tener ese contacto. Y qué mejor que sumergirte en un hecho histórico como esto y poder contarlo en primera persona. Es inexplicable, pero lo decía en esta imagen, ¿no? Todo yéndose y nosotros entrando, es eso, es un poco irracional. Pero yo creo que la mayoría de los periodistas que hacen actualidad, si le preguntás si irían a cubrir una guerra por más que no hagan internacionales, quizá la mayoría diría que sí. Aunque parezca irracional, creo que la mayoría diría que sí. Pero bueno, es algo que tiene que ver con la pasión que uno tiene, con la sangre que uno tiene y con la necesidad de poder contarlo, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver con... De vuelta, si algo más o menos tengo claro es que lo que me convoca es hacer un periodismo humanitario, y en ese viaje he tenido la oportunidad de hacer algunas coberturas que me hicieron mejor de todas las maneras posibles. Entonces la verdad es que yo considero un privilegio, todo lo contrario, yo siento que estoy dando examen, que tengo que estar a la altura como persona, como mujer de esas hermanas que están tratando de contener y de ayudar en la reconstrucción de esas familias en medio de la huida y en medio de la sensación de que a ellas mismas las pueden arrasar en cualquier momento. Es una sensación de propósito o de misión. Sé que puede sonar medio a sobrecito de azúcar, ¿no? Pero la verdad que es eso, es como un llamado. No creo que sirva yo para demasiadas cosas y sin embargo en esas situaciones me siento útil, siento que puedo hacer algo y que soy parte de una gran misión y que me parece una misión noble, así que lo haría mañana, lo haría 1000 veces y lo haría en cualquier destino donde pueda aproximarme a contar el dolor y abrazar a otro ser humano que necesita simplemente de alguien que lo escuche con empatía. Yo estaba de vacaciones en una cabaña frente al Nahuel Huapi, que es de mi cuñado que me la había prestado y lo llamé a Luis Mino, que es el director de Aire de Santa Fe, y le dije hay que ir. Y empezamos, pero fue una decisión totalmente personal. Antes Caro me decía, pero vos vivís en Rosario, que es una ciudad compleja. Y digo, antes de ir a Ucrania,
me pasó algo que por ahí grafica bien esto de el lugar donde queremos estar. Yo ahora estoy escribiendo un nuevo libro del tema mafia, narcotráfico, y me tenía que encontrar con un narco en un lugar muy complejo de Rosario. Me citó a las 8 de la noche, yo llegué y había lo que se le llama un soldadito armado esperándome. Y me dice, te espera el polaco en el pasillo. Tenía que atravesar un pasillo como de 40, 50 metros. Yo podía irme. Tenía un miedo terrible de atravesar ese pasillo, pero me lo atravesé. Y el polaco me estaba esperando con 19 tiros que tienen en su cuerpo, que me dice, la verdad que no pensé que ibas a entrar. Y ahí empezamos la nota. A mí quiero marcar esto. Germán es uno de los periodistas con más agallas de la Argentina. Él no le va a gustar que diga esto. Pero hacer el periodismo que Germán de los Santos hace en Rosario es digno de un orgullo nacional e internacional. Él está amenazado desde hace muchísimos años y sigue haciendo un periodismo con una valentía impresionante. O sea que casi como que venía entrenado para la guerra, y no sé si Rosario no está peor que en algunos casos en la guerra. Pero no quiero ser... No quería, porque yo... digamos, lo que detesto de todo esto es el periodista héroe. No, bueno, pero... sino que el periodista frágil, que tiene miedo, que lo que quería reflejar eso, que en ese pasillo yo tuve miedo, como en Ucrania. Por eso porque si no tenemos miedo, ahí no podemos hacer esto. Totalmente. Lo que yo quería marcar es que a veces obviamente son distintos, y por ahí alguien se ofende que compare una situación de guerra con lo que se vive, pero a veces son situaciones de guerra cotidiana que las tenemos acá a la vuelta de la esquina, en el caso de Rosario en particular, y que un periodista que se anima a contarlo no es que no tiene miedo, porque como dice Germán, no somos héroes ni mucho menos, pero el tema es cómo uno se sobrepone a eso, como lo hace Germán en sus coberturas que son excelentes, cómo se sobrepone a eso y lo puede contar porque sabe que obviamente lo que buscan los criminales, los violentos y todo eso es el silencio. Y cuando gana el silencio, ganan ellos, en definitiva, ¿no? Gracias. ¿Se capacitaron para ir a la guerra? Sí, se capacitaron. ¿Qué es verdad y qué no es verdad? ¿Y dónde se capacitaron si se capacitaron para ir a la guerra? Yo una vez hice un curso, pero no es el que se conocen todos de Campo de Mayo, no, es uno parecido que hizo el ejército, y después hubo otro que hice en Estados Unidos en una organización que se llama Dart Center, que forma periodistas en conflicto, que ese no era con ejercicio físico, que no sé si lo hubiese pasado, pero y después nada, uno va leyendo mucho de coberturas de guerra. Yo qué sé, a mí me encanta, más allá de que después haya entrado en discusión la legitimidad de su relator, Ryszard Kapuscinski, que ha contado los relatos de la guerra desde otro plano, digamos, un escritor ya fallecido, y siempre tuve mucho contacto con corresponsales de guerra, pero nosotros lo dijimos antes, nosotros no somos corresponsales de guerra. Hay gente profesional que se dedica a la corresponsalía de guerra y que tiene una formación 100 veces superior a la nuestra. Lo nuestro por ahí tiene que ver más de un chapuceo y de ir a cubrir una guerra en estas circunstancias. Y están mucho más locos que nosotros también. Perdón, la respuesta para mí es Machado casi, se hace camino al andar. Sí, te diría que la calle, ¿no? Y el estar en situaciones convulsionadas o situaciones muy por fuera de nuestro espectro de control en distintas instancias. Repito que en América Latina tenemos oportunidad y hasta deber, diría yo, de contar algunas situaciones que implican avasallamiento de derechos fundamentales para muchísima gente, procesos represivos, hambre, éxodos. Y bueno, muchas veces en el camino de contar esas situaciones, quienes hemos podido contar alguna de ellas, nos encontramos con el entrenamiento in situ, ¿no?
No, lo de la verdad con respecto a las mentiras que circulan por las redes sociales, bueno, nosotros, lo que decía un poco Germán, allá en Ucrania nos pasaba mucho que lo que era redes sociales estaba muy condicionado por la posición oficial, ¿no? Tanto del gobierno como de grupos afines al gobierno, por lo tanto se hace difícil. Lo que uno trataba es de ir corroborando con los propios colegas o con los medios más sólidos o las organizaciones humanitarias. Fue clave en este conflicto, y lo sigue siendo, el rol de las organizaciones humanitarias. Lo contaba Caro con el tema de Bucha, tanto el periodismo como las organizaciones humanitarias terminan siendo fuentes mucho más confiables que cualquier organismo gubernamental de un lado y del otro. Entonces, cuando había alguna información, tratábamos de corroborarlo con alguno de esos actores. Yo me sumo a esto que dice Gaby de las organizaciones humanitarias, que si hay gente experimentada en territorios hostiles son ellos. En muchos casos, bueno, hay realmente algunas muy casi que desafían los límites de lo posible. Médicos Sin Fronteras es una, ¿no?, que todos conocemos, y recuerdo, durante los primeros días había mucha opacidad en la información, sobre todo en algunos como puntos rojos y negros en cuanto a la opacidad de la información, ¿no?, de no entender, no dimensionar lo que estaba sucediendo. Y recuerdo que en esos primeros días tuve la primera pista de que también Mariupol, o que quizás era el escenario de la mayor masacre, cuando hablé con un amigo que trabaja en una de estas organizaciones y me dijo: se nos está dificultando siquiera desplegarnos hacia allí. O sea, no solo se nos está dificultando desplegarnos hacia allí. Y ahí dije: si estas personas que trabajan en Yemen, que están donde la humanidad está en carne viva, están teniendo dificultad para llegar, es porque estamos ante lo que estamos, ¿no?, una masacre. Pero era difícil dimensionarlo en esos primeros días, y ya en el contacto con ellos uno lograba tomar dimensión de la magnitud del drama, ¿no? Sí, y también me parece de contar lo que uno ve, que muchas veces es complejo. Me pasó que, por ejemplo, yo fui a Brovary, que era una de las ciudades que estaba dividida, que estaba muy cerca de Kiev, que es en la periferia, pero que estaba dividida en ese momento entre rusos y ucranianos. El tema era ver si los ucranianos habían desplazado a los rusos desde ese lugar, y no lo pudimos lograr, ni ningún periodista lo pudo lograr, porque eso era corroborar lo que decía el propio gobierno ucraniano, pero no se pudo chequear. Esas son también las complicaciones de contar muchas veces algo que uno no ve, y bueno, yo prefiero muchas veces no contarlo. Muchas gracias a los tres por haber compartido estas experiencias tan valiosas. Hasta luego, gracias.